La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. Le doy la bienvenida dándole los números en cabina: 6622-220141. Si quiere comunicarse vía WhatsApp, 6628-472364. Hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Abril, médico internista. Vamos a hablar de hepatitis, porque estamos en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, el próximo 28 de julio. Hepatitis. No sé si sea igual que cuando era niña, que decían: mucho cuidado, no te vaya a dar hepatitis, mucho cuidado, te puedes contagiar, mucho cuidado. Entonces, como todo está tan evolucionado, todo ha cambiado tanto en la medicina, hoy nos vamos a enterar si tenemos que seguirnos cuidando, si todavía se sigue contagiando, qué ha cambiado en relación a esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Yolanda. ¿Qué onda con esto de la hepatitis, doctor? ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos más comunes? Hablemos de ello. Es un término genérico, hepatitis. Hepatitis, traducción médica, es inflamación en el hígado. Básicamente eso. Aquí lo importante es definir las causas, porque va a haber causas distintas de acuerdo al grupo de edad, a factores de riesgo, al tipo de pacientes en cuanto a aspectos de usuarios de drogas, muchas situaciones que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, decir hepatitis es decir como fiebre, ¿no? Puede haber miles de causas de fiebre. De hepatitis no son miles, pues, pero sí hay muchísimas enfermedades que nos pueden originar un proceso de hepatitis. Nuestro hígado es un órgano, pues sabemos, vital, al igual que todos los de nuestro cuerpo, ¿no? Pero por ejemplo tenemos 2 riñones, podemos vivir sin un riñón, así los órganos pares generalmente podemos vivir sin el otro, ¿no? Pero el hígado pues es un órgano único, es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, los órganos sólidos, tiene múltiples funciones en mi cuestión del día a día, en la cuestión de alimentos, medicamentos, muchas reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo con sustancias que van terminando su vida útil en mi cuerpo, lo que voy a eliminar, lo que voy a guardar, almacenaje de vitaminas, almacenaje de energía en forma de glucógeno. Tiene una múltiple cantidad de funciones, sobre todo cuestiones bioquímicas. Es como el laboratorio perfecto de nuestro cuerpo, ¿no? Donde ahí se coordinan y pasan muchas de las grandes reacciones y de las más importantes que van a pasar en mi cuerpo, suceden en el hígado. Cuando se inflama el hígado, cuando hay hepatitis, cualquiera que sea la causa, este hígado puede llegar a crecer un poquito, puede llegar a ver que algo que se llama hepatomegalia, el hígado crece, y se van a alterar los marcadores de la función del hígado. Esa inflamación en el hígado va a originar que en los laboratorios nosotros en el perfil hepático específicamente veamos incrementadas algunos de los marcadores, como las transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa, deshidrogenasa láctica. En algunos pacientes se pueden elevar las bilirrubinas, puede bajar la albúmina también. Eso es en general lo que sucede en un paciente que tiene hepatitis. ¿Cuánto tiempo va a durar esta hepatitis? Va a depender específicamente de cuál sea la causa de este proceso agudo de hepatitis, ¿no? También tenemos que diferenciar en la temporalidad. Hay cuadros de hepatitis aguda en los que el paciente generalmente en un tiempo menor a 3 semanas resuelve el proceso inflamatorio del hígado, y hay otra hepatitis crónica, que es una hepatitis de larga evolución, que el paciente generalmente tiene meses o años con ese proceso de hepatitis, ¿no? Y en las causas ahorita que vamos a ver, ahí está, podemos diferenciar en muchas de las causas si el paciente va a hepatitis aguda, hepatitis crónica, etc. Doctor, ¿duele? ¿Tener hepatitis duele? A veces sí, no siempre, no es un síntoma general que vayan a presentar todos los pacientes que tienen dolor. Tal vez en un 50% de ellos no hay dolor. Puede haber alguna ligera molestia por debajo de las costillas del lado derecho, que es donde está situado el hígado. Pero no todos se van a quejar de dolor. Del cuadro clínico que más frecuentemente se
quejan los pacientes o refieren es cansancio extremo, debilidad. A veces no quieren ni caminar o sienten que no pueden caminar. Puede haber cierta coloración amarillenta de la piel o algo que llamamos ictericia. Náusea también es frecuente. Vómito, falta de apetito, fiebre, sobre todo en las causas infecciosas, son los síntomas que predominantemente se presentan en un paciente con hepatitis, aunque alguien puede tener de esos 1, 2, puede tener 3, todos, eso sí ya va a depender completamente de cada paciente. ¿Cómo se transmite? ¿Es contagioso? Dependiendo del tipo de hepatitis, vamos a hablar en general de las causas más frecuentes de hepatitis en nuestra población, ¿no? En México. Las que llevan en primer lugar son las infecciones, las hepatitis virales. Hay varios virus de la hepatitis, se llaman virus de hepatitis tipo A, B, C, D, E. Varias letras del abecedario tienen el nombre del virus de la hepatitis. Estos virus se llaman así porque predominantemente les gusta irse al hígado y producir su daño, el proceso inflamatorio, originarlo en el hígado, aunque también hay otros virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otros, que también nos pueden originar hepatitis. Son más raros que los virus de la hepatitis clásicos, pero también hay que tenerlos en cuenta en algunos pacientes hospitalizados que no encontramos o que las pruebas comunes para los virus de la hepatitis nos han salido negativas. Dentro de las hepatitis virales, por el virus de la hepatitis como tal, las más comunes son las hepatitis A, hepatitis E también, que se pueden transmitir principalmente por ingerir alimentos contaminados. Esos preparadores de alimentos de la calle generalmente que traen el virus ahí, no se lavan bien las manos, preparan alimentos, no se lavan bien las manos cuando van al baño específicamente, para manipular alimentos, etcétera, preparan alimentos y ahí es cuando nosotros nos vamos a contagiar de ese virus de hepatitis. También se puede contagiar por algún tipo de bebidas contaminadas, etcétera. Es esa hepatitis que vemos los brotes a veces en el periódico, en la radio, sí, que en tal kinder o en tal escuela hay un brote de hepatitis. Generalmente son hepatitis virales de las más tranquilas hasta cierto punto, y son epidémicas. Así hay varios pacientes que se contagiaron de hepatitis. La mayoría de las veces es hepatitis A o las otras que les comenté. El cuadro clínico va a ser exactamente igual al que te dije, va a haber alteraciones de laboratorio. También podemos pedir entre los pacientes con hepatitis un ultrasonido, casi es regla solicitarlo, para ver que no tengamos problemitas en la vesícula, porque esa también puede ser un confusor o un distractor, y ver de fondo las características del hígado, qué tan grande está el hígado, varias cosas que son ahí muy importantes. Este tipo de hepatitis no tiene un tratamiento en específico. Las indicaciones son darle cuidados de soporte al paciente, quitarle la náusea, darle algo para la fiebre, incentivarlo a que coma. Eso de que tiene que comer puros dulces es puro mito, no es cierto, no tiene ningún beneficio el que el paciente solamente esté comiendo carbohidratos en grandes cantidades. Puede tener una alimentación balanceada y hidratarlo, sobre todo aquellos pacientes que tienen mucho vómito, que están bien deshidratados, que no toleran ni agua a veces de tanto vómito y que no están comiendo, pues son pacientes que tal vez en un punto sí requieren atención dentro del hospital. Esto se delimita en la mayoría de pacientes en un periodo de unos 7 a 10 días y el paciente está recuperado. La hepatitis A tiene una variante que se llama hepatitis A fulminante, que es una falla hepática aguda y que en algunos casos no es tan frecuente, pero se puede llegar a presentar y puede ser letal algunas veces. Aquí, aparte que nos falla el hígado, se altera la coagulación. Nuestro hígado también produce algunos factores de la coagulación, bajan plaquetas, hay una serie de catástrofes en nuestro cuerpo, fallan los riñones, hacen algo que se llama falla orgánica múltiple y muchos pacientes pueden fallecer por hepatitis tipo A fulminante, aguda fulminante, ¿no? Doctor, ¿se puede prevenir? Pues la campaña de prevención básica es con campañas de saneamiento, haciendo mucho énfasis en los cuidadores, en los preparadores de comida, la higiene de manos, etcétera. Eso es cómo se puede prevenir principalmente, ¿no? Y hay otros tipos de hepatitis virales específicamente por el virus de hepatitis B. Está la hepatitis B, hepatitis C. Esos dos tipos de hepatitis tienen una forma de transmisión distinta. Generalmente es por transmisión sexual, relaciones sexuales sin protección, tatuajes, me pinché con una aguja contaminada. Es este tipo de vías por las cuales
se transmite esta hepatitis, aunque hay un 10% de pacientes con ese tipo de problema que no supimos cuál fue la vía de contagio, ¿no? De repente no tienen ningún factor de riesgo, no tienen promiscuidad sexual, incluso algunos que sin vida sexual activa, no tienen tatuajes, no trabajan en un hospital, nunca se han picado con nada y se pueden llegar a contagiar de este virus de hepatitis. El curso que va a tomar esta hepatitis es una hepatitis crónica, la hepatitis B y la hepatitis C. Y la hepatitis C tiene un alto riesgo de dar cáncer en el hígado. Es tanta la inflamación, se va alterando la estructura del hígado que en algunos pacientes sí puede provocar o virar hacia un tumor hepático. Pero estas dos generalmente toman un curso crónico. Aquí en nuestro país sí está la vacunación para hepatitis B, es obligatoria prácticamente para toda la población. Para hepatitis C aquí todavía no tenemos nada, hay tratamientos especiales que con los que tenemos disponibles actualmente el paciente prácticamente puede quedar en una carga viral así indetectable prácticamente y le puede ir muy bien. Anteriormente, hace 15 años no había tratamientos tan efectivos, era prácticamente una condena a la hepatitis C. Actualmente ya hay tratamientos muy buenos, muy interesantes. El costo es alto, es la única desventaja, pero el paciente que lo puede adquirir le va muy bien en la cuestión de la hepatitis, ¿no? Prácticamente se puede curar el paciente. Y esos que tienen hepatitis crónica en algún punto pueden presentar cirrosis hepática, que es una complicación a largo plazo de esa hepatitis. Y hay pacientes que no sabían que tenían ese tipo de hepatitis y que llegaron al médico por síntomas ya cuando estaba todo muy avanzado y les hacemos estudios y no, pues tu hígado ya prácticamente no funciona, tienes un hígado cirrótico. Sí sucede con relativa frecuencia esta situación. Entonces es bien importante aquí la prevención, las enfermedades de transmisión sexual, eso se considera como parte de las enfermedades de transmisión sexual. Ahí está la prevención principalmente, ¿no? Con los grupos de edad que entran en estas características. Doctor, ¿y qué pasa si tenemos hepatitis y no nos tratamos? Dependiendo de la causa, podemos llegar a tener complicaciones severas. En la hepatitis aguda, el paciente se puede deshidratar, se puede lastimar los riñones, se puede poner muy mal. Y en las hepatitis crónicas, pues generalmente el paciente termina en cirrosis o con cáncer de hígado como tal y con las complicaciones de la cirrosis que ya hemos mencionado en algunos otros temas, ¿no? Vamos a ir, doctor, a un corte rapidito y regresamos. Muy bien. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Consultorio en Directo, su programa médico de Radio Sonora. Soy Yolanda de Belderrain. Está con nosotros el doctor Francisco Abril, médico internista, que por cierto nos están pidiendo su número de teléfono, 6622-103691, 6622-103691. Haga su cita ahora. Estamos hablando de hepatitis porque el próximo 28 de julio es Día Mundial de la lucha contra la hepatitis. Entonces, siempre decimos que tenemos que tener mucho cuidado al comer fuera de nuestra casa, ver que esas personas que nos están vendiendo alimentos en la calle tengan a un lado un lavamanos, porque piensas que es para ti, pero por lógica también si está el lavamanos a un lado, queremos pensar que esa persona se toma el tiempo de irse a lavar las manos. También, ¿verdad, doctor? Claro, pues sería lo ideal, ¿no? Tiene que haber normas para los manejadores de comida acerca de los tiempos de lavado de manos, en qué momento hacerlo, cómo debe ser este lavado de manos, porque no es la misma por encimita a un buen lavado de manos como es el correcto. Entonces, en toda esa cuestión, las autoridades en salud deben de trabajar para evitar los riesgos de estos brotes. También a veces hay fugas de agua, de alcantarillas, que estas generan mucha contaminación y por ahí también se puede transmitir la hepatitis A, que es la más común que nos ocasiona los brotes, pues. Doctor, me voy a regresar un poquito porque me quedé así como con foco rojo pensando en lo de la hepatitis letal fulminante.
tenemos varias letras del abecedario que son distintos tipos de hepatitis. Ujú. ¿Cuál de estas letras A, B, C, D, por ejemplo, es la que es más probable que pudiera convertirse en una hepatitis fulminante? La A es la que está documentada en los casos de hepatitis fulminante, ocasiona una falla hepática aguda y muy severa que el paciente termina en cuidados intensivos y algunos de ellos no pueden sobrevivir a esto. No es tan frecuente, yo creo que afortunadamente yo solamente he visto un paciente en algunos años que ha presentado esto, pero pues es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí, es la hepatitis más frecuente, la hepatitis A, y es la más noble en la mayoría de los casos, pero pues puede haber uno por ahí en los cuales no se comporte tan noble, ¿no? Eso nos enseña que no debemos descuidar al enemigo. No confiarnos. Aunque dice que es una hepatitis ligera, más común, más documentado, sabes qué hacer, etcétera, es la que se puede complicar. Así es. Hay otros tipos de hepatitis. El uso excesivo de algunos medicamentos nos puede dar también una hepatitis medicamentosa. Estas son generalmente en pacientes ya grandecitos, arriba de 45, 50 años. Me refiero a grandecitos comparados con la población de los que les da hepatitis A, ¿no? Que toman muchos medicamentos, que tienen polifarmacia, que toman medicamentos para la hipertensión, para la diabetes. Algunos que además tienen agregados algunas enfermedades reumatológicas como artritis, lupus, que consumen medicamentos muy fuertes que afectan al sistema inmune. Todos estos medicamentos hay que recordar que nuestro hígado tiene que hacer trabajo extra para depurarlos y eliminarlos. Cuando saturamos a nuestro hígado así con muchísimos medicamentos, a lo largo de los años también puede haber una hepatitis medicamentosa y esto culminar también en cirrosis hepática. Hace 2 semanas tuvimos una paciente hospitalizada por complicaciones de cirrosis y su antecedente era un consumo excesivo de fármacos para diabetes, hipertensión y además tenía artritis reumatoide la paciente. Entonces se tomaba como 12 pastillas al día más o menos y a la postre a lo largo del tiempo eso fue lo que le ocasionó el problema crónico del hígado y que ya nosotros la viéramos en una fase de complicaciones de esa cirrosis hepática que se originó por el consumo excesivo de medicamentos. Y por ejemplo, las personas que toman tecitos, cosas naturales, valeriana, que pastillas naturales y todo. Estamos hablando en el caso de de poder también estar en la misma situación como este paciente. Es lo mismo, también lo filtra el hígado y todo, doctor. Todo paciente que tome muchos medicamentos, incluidos suplementos, ahorita hay muchos fans de los suplementos y que se toman más de 8 o 10 suplementos al día, están en riesgo también de que se inflame su hígado y producir una hepatitis crónica asociado a tanto que le están metiendo a su cuerpo, pues están sobrecargando a su cuerpo. Por eso hay que ser cuidadoso con las vitaminas y los suplementos, aunque digan en la cajita, en el letrero, es natural, viene de una planta, etcétera. Cualquier cosa que estemos ingresando a nuestro cuerpo de fármacos, aunque sean suplementos naturales, le estamos dando una carguita extra a nuestro hígado. Entonces hay que analizar muy bien si un paciente sí requiere suplementos, cuáles son los que requiere y darle episodios de descanso, ¿no? Mi recomendación general a mis pacientes: ok, ¿te quieres tomar ese suplemento? No lo necesitas, pero bueno, yo no puedo decir por ti. ¿Lo quieres tomar? Ya es tu decisión. Utilízalo 1 mes, 2 meses, pero date 3, 4 meses de descanso y luego así de manera intermitente para que le des ese descansito a tu hígado. Hubo algunos otros suplementos que se pusieron de moda para bajar de peso, semilla de Brasil, me acuerdo de algunas cosas así raras. Nos tocó ver varios casos de pacientes que hacían pancreatitis, inflamación del páncreas por eso, hepatitis también, y que estaban muy mal, que esos medicamentos tienen algún componente tóxico, aunque sean de hierbas. Pues en la naturaleza hay hierbas que también son tóxicas, ¿no? Exacto. Y que hay hierbas venenosas como tal que nos pueden intoxicar. Entonces siempre tener mucho cuidado con el consumo excesivo de vitaminas, de suplementos, todo ese tipo de cosas. No lo veamos como algo inocuo, algo simple. Le estamos dando una carguita a mi hígado. Por eso hay que definir bien exactamente cuáles son los que requiere cada paciente, ¿no? Son de venta libre, ese es el problema. Yo puedo ir a la farmacia o a la tienda grande que quiera y comprarme 20 suplementos y me los puedo tomar todo, pero tenemos una falsa idea, pues, o un pensamiento mágico de los suplementos, considerando que son la salida fácil o el remedio para todo, y pues muchos pacientes caen en este consumo muy excesivo de este tipo de sustancias. Qué importante. Creo que de todo lo que hemos hablado, lo más importante que se me queda es eso, que aunque sean medicamentos
naturales, que dice ahí es de la planta virgen y la capsulita y todo, los suplementos que dicen avalado, guaralá, todo lo que usted quiera y sienta que no es malo, va a pasar por un filtro que se llama hígado. Así es. Y algo se le va a quedar ahí, una semillita, un granito de arroz o algo, porque no es natural de nuestro cuerpo, le estamos metiendo algo nuevo. Así es, de hecho todos traen la leyenda ahí, ¿no? Este producto no es un medicamento y la responsabilidad del consumo es pues del que se lo esté tomando, como que de quien lo recomienda deslindan. Y de quien lo toma. Así es, se deslindan de si te pasa algo, pues no es mi problema, ¿no? Tú te lo estás tomando porque tú quieres, y sí es cierto, lo recomendó la vecina o quien sea y pues ahí va uno, ¿no? Suplemento, tras suplemento, tras suplemento. Y si le sumamos a eso que la mayoría de pacientes que buscan los suplementos es porque ya tienen alguna enfermedad y consumen otros medicamentos, pues sumamos y se toman muchas pastillas en un día, ¿no? Mucho tipo de polvitos de esos de los suplementos. Vamos a dejar de tarea que todos los que nos están escuchando vayan a su arsenal de medicamentos y vean la caducidad, si lo necesitan realmente, cuánto hace que se lo recomendaron, se lo recetó el médico y no vaya a pasarle como le pasó a una persona que se llama Yolanda, que me dieron un medicamento para mi hija por 3 meses y se lo di como por 3 años y cuando voy al pediatra, que ya mi hija es grande, le dije al pediatra, doctor, ¿ya le puedo quitar este medicamento? ¿Cuál? Este medicamento, no voy a decir cuál, pero ¿cuándo te lo di? Pues me dijo que por 3 años y no había ni computadoras. Y me dice el doctor, sin temor a equivocarme, te dije que 3 meses. La pobre niña con exceso de ese medicamento. Me han enseñado a mí fotos familiares de pacientes, más de 12 suplementos que toman. Así, o sea, tienen el estante retacado de suplementos. Muchísimos, de todos los tipos. Pero bueno, el último tipo de hepatitis, así que es como relevante, aunque es aquí la menor cantidad de casos que se presentan, es algo llamado hepatitis autoinmune. ¿Qué significa esto? Que las defensas de mi cuerpo, que normalmente están ahí para protegerme de infecciones, de virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, por alguna razón reconocen como extrañas ciertos componentes del hígado, los empiezan a atacar, empiezan a aventar su arsenal de defensas y crean un proceso inflamatorio crónico. De las que hemos hablado, es la menos común, pero no por eso hay que dejar de tenerla en cuenta, ¿no? En pacientes que ya les buscamos y descartamos causas, al final decimos, bueno, a lo mejor es una hepatitis autoinmune, vamos a hacer los anticuerpos específicos, hacemos diagnóstico y el tratamiento aquí pues es frenar la respuesta inmune del cuerpo. Generalmente utilizamos prednisona, cetioprina, algunos medicamentos inmunosupresores, pero también algunas pacientes jóvenes, porque es mucho más común en mujeres, nos llegan ya con una hepatitis autoinmune, pero cuando el hígado ya tiene una enfermedad irreversible, ¿no? Cuando ya está en fase de cirrosis también, o son pacientitas que si no se tratan a tiempo y si no se hace un diagnóstico a tiempo, en algún momento pueden terminar en un paciente con cirrosis hepática, pues. Entonces la complicación más grave de una hepatitis es la cirrosis. O el cáncer hepático, de acuerdo al tipo de infección viral que agarré, ¿no? Pero sí, esas dos son así las más frecuentes y pues las más devastadoras, ¿no? Un paciente con cirrosis ya sabemos que puede sangrar de las varices, se le puede llenar la panza de agua, se le puede subir el amonio, se va deteriorando su calidad de vida en general, todo su cuerpo va mermando funciones con el paso del tiempo, ¿no? Ok, doctor, ¿qué papel juega la vacunación en la prevención de la hepatitis A y B? Pues para la hepatitis B aquí sí está ampliamente distribuida la vacuna, es muy importante que se vacunen. Si pueden conseguir la hepatitis A con pediatra, etcétera, los que estén en posibilidad, qué bueno, adelante. La que viene en la cartilla de vacunación, pues es la hepatitis B. Hay que vacunarse. ¿Solo los niños? ¿Los adultos? No, también los adultos se pueden vacunar. Tienen que ir con su médico para que analice su caso y todo eso y vea las recomendaciones. ¿Usted les puede ayudar? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Les voy a volver a dar el número del doctor, 6622-1036-91. Busque esa vacuna, por favor, y más si tienen niños, adolescentes. Como dicen, uno como sea, las criaturas. O sea, cuiden a sus hijos, a su familia. Antes de irnos, ¿cómo se pueden proteger las personas que están en contacto con personas que tienen hepatitis? Lavarse las manos. En las hepatitis, en la más común, en la hepatitis viral A, se recomienda que el paciente tenga exclusivamente sus cubiertos y que procure entrar a un solo baño para él en lo que el proceso sale.
No es tan necesario el uso de cubrebocas, no está indicado. Básicamente es higiene de manos y cuidar los utensilios que utiliza el paciente y el baño, principalmente con eso. Y si puede aislarse un poquito, ¿no? Que no esté en lugares concurridos, etcétera. Sí, no, tampoco es como que le vamos a pasar la comida por abajo de la ventana, etcétera, ¿no? Pero me refiero a que tenga cuidado de no contagiar. Exactamente, disipar el virus lo menos que se pueda. Exacto, a eso me refiero, doctor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Fernanda Castro, Rocío Morales, y a usted en casita. Doctor, gracias. Por nada, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.